Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre uno de los elementos más básicos sobre los que podemos hablar cuando nos referimos a la inteligencia emocional o a las herramientas emocionales, y es que durante el vídeo de hoy vamos a ver qué es una emoción. Mi nombre es Miguel Ángel Díaz, soy consultor, soy formador, escritor, experto en inteligencia emocional y actualmente presido ASNIE, la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Bien, pues entrando ya en materia, vamos a analizar qué es una emoción, y lo voy a hacer dándote al menos tres definiciones diferentes, solo que te las voy a ir proponiendo con diferentes grados de complejidad, ¿vale? La primera podríamos decir que es un poco la más compleja, y es que cuando nos referimos a una emoción, diríamos que es una especie de reacción psicofisiológica, es decir, algo ocurre en mi cerebro que provoca cambios en mi organismo. ¿De acuerdo? Así que tómate nota ya de esta primera definición. Una emoción puede ser una reacción psicofisiológica, es decir, algo que pasa en mi cerebro y que provoca cambios en mi organismo. Pero ¿cómo? ¿Cómo mi cerebro puede provocar esos cambios en mi organismo? Pues a través de la química corporal. Sabes que en nuestro cuerpo tenemos una serie de elementos, ¿vale? Las hormonas o los neurotransmisores que hacen que nuestro cerebro provoque esos cambios en nuestro organismo. Por lo cual, al final te diré, o mi segunda definición sobre qué es una emoción, te diré que al fin y al cabo las emociones son pura química. ¿Vale? Esa química, como te decía antes, las hormonas y los neurotransmisores, es lo que provocan pues, que de repente pues, tu tensión arterial se dispare, tu pulso cardíaco pues, también aumente un montón, que nos quedemos pálidos o que nos pongamos rojos y sintamos mucho calor en la cara, ¿vale? ¿Y cómo hace esto nuestro organismo? Mira, te lo voy a presentar con un pequeño símil, ¿vale? Imagínate que cuando sientes una emoción es como si te fueras a preparar una bebida, un combinado, ¿vale? Imaginémonos que ahora mismo vas a sentir, no sé, enfado, ¿sí? Entonces cogemos un vaso, nos dirigimos a nuestro propio mueble bar, que es el que tiene nuestro cerebro, y decimos, ah, vale, queremos sentir enfado. Ok, le vamos a echar, a ver, aquí, un poquito de adrenalina, ¿sí? Un poquito de noradrenalina, ¿vale? Y a ver los corticoides, aquí un poquito de cortisol, ¿vale? Y con este combinado de adrenalina, noradrenalina y cortisol acabamos de crear el enfado. Esto lo que va a provocar, pues eso, es un pico en tu tensión arterial, que incremente un mucho tu respiración y tu pulso cardíaco, o que tu hígado comience a segregar glucógeno a una velocidad más rápida de lo normal para preparar a tu organismo hacia, no sabe bien qué, hacia la batalla, hacia la huida, no lo sabe, pero tu cerebro interpreta que vamos a necesitar mucha energía, ¿sí? Pero ¿qué ocurriría si en vez del enfado hubiéramos sentido una emoción diferente? Como por ejemplo la alegría, ¿sí? Bueno, en este caso el combinado hubiera sido totalmente diferente, ¿eh? Imagínate que volvemos a coger otro vaso vacío del todo, y como esta vez queremos alegría, vamos a buscar componentes diferentes, ¿sí? A ver, la serotonina, mira, echaremos un poquito de serotonina, la dopamina, por aquí un poquito de dopamina, ¿sí? Y las endorfinas, como cuando hacemos ejercicio físico, aquí arriba, ¿ok? Y con esta combinación de serotonina, dopamina y endorfinas es como la alegría provoca cambios en tu organismo y hacen que esté en un estado, pues bueno, totalmente diferente. Sí, pero bueno, aún así nos resulta un poquito compleja esta definición para poder trabajarla en el día a día, así que te voy a proponer una de las últimas definiciones y sobre todo de las más sencillas y con la que más trabajo diariamente en las organizaciones. Y es que para mí una emoción es la combinación de dos cosas. Por un lado, una determinada cantidad de energía, es decir, convendrás conmigo que hay emociones que activan más que otras, que liberan mucha más energía que otra, ¿no? Por ejemplo, que activa más energía en vosotros, la rabia, la ira, o por ejemplo, no sé, la tristeza o el desánimo. Claramente tienen niveles de intensidad diferentes. En una, tu cuerpo está muy activado y solo tienes ganas de hacer cosas, de decir cosas, de romper cosas, y en la otra solo tienes ganas de tumbarte en la cama o de sentarte en el sofá y no hacer absolutamente nada. Como ves, tienen niveles de energía diferentes, ¿sí? Pero también podemos tener emociones con niveles de energía diferentes
en la parte de las emociones agradables, ¿sí? Por ejemplo, tiene un nivel de energía totalmente diferente la excitación o la euforia que la calma y la tranquilidad, ¿sí? Todas son emociones que nos gusta mucho sentir, pero clarísimamente pues con una solo tenemos ganas de caminar, de hablar, de contarle a la gente qué nos ha pasado de bueno, de abrazarnos con otras personas, y sin embargo con la otra solo tenemos ganas de coger nuestro mejor libro, de sentarnos dándonos un poco el sol, respirar hondo y relajarnos, ¿sí? Te das cuenta cómo tienen niveles diferentes de energía, ¿vale? Pues mira, este es uno de los primeros componentes que tiene una emoción, diferentes niveles de energía. Pero existe un segundo componente que es también muy importante, y es que tienen un determinado nivel de agradabilidad, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que no hay emociones buenas o malas. Lo que sí que hay son emociones que resulta agradable sentir y otras emociones que resulta desagradable sentirlas, ¿de acuerdo? Así que piensa en esto, no hay emociones buenas o malas, simplemente hay emociones que resulta agradable sentir y emociones que resulta desagradable sentirlas. Y antes de avanzar con más aspectos sobre qué es una emoción y convertirte en un auténtico experto, me gustaría recordarte que si te está gustando el contenido de este canal, pues por favor suscríbete y no te olvides de darle like a este vídeo, porque gracias a todas estas interacciones que tienes con nosotros, pues cada vez tenemos más ganas de grabar más vídeos y de compartir mucho más contenido. Bien, continuando con el tema que nos trae hoy, y es que estamos definiendo qué es una emoción. Al fin y al cabo, si cogemos simplemente la palabra, bueno, pues etimológicamente la palabra emoción proviene del latín emotio, que significa movimiento o significa impulso, ¿no? Algunos también dicen que proviene de otra raíz latina o de un verbo latino que es emovere, ¿no? Movimiento, aquello que nos mueve hacia, ¿no? Y esto lo podemos vincular muy bien con lo que te acababa de decir hace un momento, y es que las emociones son energía, y esa energía básicamente pues lo que hace es que nos moviliza en una dirección determinada, ¿vale? También te diré que las emociones contienen información, y esta información que tienen pues sobre el entorno, sobre nosotros mismos, lo que hace es que nos ayuda mucho a tomar decisiones, pero claro, nos ayuda mucho a tomar decisiones cuando identificamos claramente qué es lo que nos quiere decir cada una de esas emociones, porque la mayoría de las personas que no hemos sido formados en emociones, pues bueno, pasamos la vida viviéndola en piloto automático, simplemente emocionándonos y desemocionándonos, pero sin saber cuál ha sido la razón, cuál ha sido el significado o incluso qué es lo que nos quería decir esta emoción. Por eso, si somos conscientes de todo esto, te darás cuenta de que al final las emociones nos informan mucho sobre nuestros deseos, sobre nuestras necesidades que no han sido cubiertas. Y claro, con toda esta información, seguro que los seres humanos somos capaces de tomar mejores decisiones, ¿vale? Porque al final, uniéndolo todo, podríamos decir que las emociones lo que hacen es que nos informan sobre cuáles son nuestros deseos, son nuestras necesidades, y nos movilizan, nos mueven en una dirección determinada pues para poder satisfacer dichas emociones. Como te había dicho al principio, una emoción al final es una respuesta psicofisiológica, ¿no? Que puede estar producida por un estímulo que es real o que puede ser imaginado, ¿no? Muchas personas dicen que las emociones solo se provocan por estímulos que están fuera de nosotros, pero si te paras a pensarlo no es del todo cierto, ¿no? En ocasiones sí que nos enfadamos cuando alguna persona delante nuestro pues nos dice o hace alguna cosa que puede ser desagradable para nosotros. Pero a que seguro que te ha ocurrido que 24 horas después o incluso una semana o un mes después vuelves a recordar, te acuerdas de aquella situación tan desagradable que viviste y como que tu cuerpo vuelve otra vez a sentir esa emoción, vuelves a enfadarte, a veces se te vuelve a retorcer el estómago o vuelves a notar ese calor que te sube hacia la cara? Pues precisamente porque las emociones responden tanto a estímulos que son reales, que están en ese momento delante de nosotros, como a estímulos que son imaginados, ¿no? Porque, bueno, como suelo decir, nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción. Entonces él te lanza esa química determinada porque cree que estás viviendo otra vez aquella situación de enfado y que por eso necesita otra vez colocar a tu cuerpo en esa posición.
¿vale? Claro, esa respuesta que nuestro organismo tiene ante ese estímulo, que decíamos que era real o imaginario, pues es casi automática. Podríamos decir que es muy inconsciente, ¿sí? Nos hemos acostumbrado a veces tanto a reaccionar a determinados estímulos o a determinados eventos de una determinada forma que hacemos que el tiempo que existe entre el estímulo y nuestra respuesta sea muy pequeño, con lo cual parece que nuestras emociones, nuestras reacciones sean casi automáticas, porque hemos aprendido con el paso del tiempo, bueno, pues a que cada reacción provoca rápidamente o cada estímulo provoca una reacción, ¿no? Y por en medio yo vivo esa emoción y mi cuerpo se coloca en esa posición. Así que una emoción, ¿qué es lo que genera? Pues por un lado genera un determinado, impulso al movimiento. Hay emociones que nos hacen acercarnos a cosas y emociones que nos hacen huir de determinadas cosas. También estas emociones provocan determinados cambios fisiológicos en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra cara, en nuestra respiración, y también provocan un cierto estado mental, porque hay cierto componente cognitivo que nos hace pararnos, tomar conciencia de lo que estamos sintiendo y a partir de ahí reflexionar sobre ello e incluso llegamos a ponerle una etiqueta. Pero si te parece, te voy a explicar con un poquito más de detalle cómo se produce todo este proceso, es decir, cómo se generan las emociones, ¿vale? Las emociones al fin y al cabo se generan, como decíamos, pues eso, como respuesta a un acontecimiento que es externo o interno, pero sobre el cual realizamos una valoración primaria, ¿vale? Lo primero que hacemos es que cuando se produce ese evento y tiene determinada relevancia para nosotros, nos preguntamos, oye, espera, ¿lo que está sucediendo es positivo o es negativo para mi bienestar? ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar esto que está ocurriendo? Y esta primera valoración es la que se produce casi de una manera automática, ¿eh? De hecho, nuestra vida un poco depende de ellos, porque si tardáramos varios segundos en reflexionar y darnos cuenta de que este perro tiene pinta de agresivo y quizás me muerda, o que este coche se está saltando un semáforo y posiblemente voy a colisionar o a chocarme con él, bueno, pues en ese momento posiblemente nuestra vida correría peligro, ¿no? Y si de repente pues nos asustamos mucho e instintivamente pisamos el freno, pegamos un volantazo o decidimos huir de esta situación, pues posiblemente seríamos capaces de salvar la vida. Así que esa valoración primaria que hacemos de una forma casi automática puede salvarnos la vida, ¿vale? Pero luego hay una valoración también secundaria. En esta valoración secundaria es cuando lo que hacemos las personas es que consideramos incluso nuestros recursos personales, ¿no? Oye, ¿tengo lo suficiente para hacer frente a esta situación o estoy en condiciones de hacerle frente a esta situación con los recursos que tengo, con las habilidades que tengo, con las herramientas que tengo, ¿vale? De hecho, esta segunda evaluación, así como la primera era prácticamente automática, esta segunda evaluación o valoración está extraordinariamente condicionada por tu autoestima o por tu autoconfianza. A personas que tienen una autoconfianza bastante elevada se creen capaces, creen que tienen recursos para enfrentarse a un montón de situaciones. Sin embargo, personas que tienen la autoestima bastante minada o unos niveles de autoconfianza muy bajos, posiblemente van a sentir miedo, van a sentir dudas o van a sentir rechazo en muchísimas más ocasiones de lo que lo sentiríamos cualquier otra persona, ¿vale? Entonces, hemos dicho que ese evento provoca una serie de valoraciones, pero esta valoración va a provocar tres tipos de cambios, ¿vale? Tiene tres componentes una emoción. Primero, tiene un componente neurofisiológico, ¿vale? Aquí es donde cuando sentimos una emoción, pues en nuestro cuerpo se manifiestan determinadas respuestas, pues como taquicardia, sudoración o
posiblemente también una vasoconstricción. A veces cuando sentimos miedo se nos cierran las venitas de la cara, por eso nos quedamos tan pálidos y la sangre va a nuestras extremidades por si tenemos que huir o por si tenemos que atacar a alguien, ¿no? Posiblemente también se producirá una hipertensión, nos sube o nos baja la tensión arterial, el tono muscular, hay cambios incluso en los neurotransmisores o hay determinadas secreciones hormonales, ¿vale? Entonces, el primer componente que tiene una emoción es un componente neurofisiológico, ¿vale? Porque provoca un montón de cambios en nuestro organismo. El segundo es un nivel comportamental o tiene un componente comportamental y este está relacionado básicamente pues, podemos decir con la comunicación no verbal, ¿sí? Una determinada emoción va a provocar en ti pues, una serie de expresiones determinadas, una serie de expresiones faciales o tu tono de voz, tu ritmo va a ser de una determinada forma o incluso tu propio cuerpo, ¿sí? Tu propio cuerpo va a mostrarse y va a colocarse en una posición determinada, así que no solamente tiene un componente neurofisiológico, sino que también tiene un componente, bueno, comportamental, lo diríamos, ¿vale? Y el tercero, ¿cuál es? Pues el tercero es un componente cognitivo y es que cuando sentimos una emoción, al fin y al cabo lo que notamos dentro de nosotros o lo que tenemos es una especie de vivencia subjetiva, ¿vale? Y esto quizás pueda hacer referencia pues, a esa sensación consciente que las personas tenemos sobre lo que nos está ocurriendo en este determinado momento. Es cuando a veces nos paramos, tomamos conciencia y decimos, vale, ahora lo que estoy sintiendo es frustración, o claramente estoy muy decepcionado por esto, o mira, siento esperanza, o siento ilusión por esta cosa. Y es que cuando paramos y percibimos qué es lo que estamos sintiendo en este momento, pues este podríamos decir que es el tercer componente de una emoción, que sería el componente cognitivo. Así que recuerda que tiene básicamente una emoción tres componentes: neurofisiológico, comportamental y cognitivo. Bueno, y te lo vuelvo a recordar, si te está gustando este tipo de vídeos, por favor suscríbete al canal porque vamos a compartir un montón de información referente a las emociones y a la inteligencia emocional, y dale like a este vídeo, que no se te olvide. Bueno, y para finalizar, os voy a contar con un poquito más de detalle cómo las emociones nos empujan a comportarnos de una determinada manera. Habíamos dicho que, claro, una emoción es una especie de proceso que nos predispone a comportarnos de una determinada manera, ¿vale? ¿Por qué? ¿Y por qué se produce esto? Porque cada emoción realmente es como si presentara para nosotros una especie de abanico de posibilidades, de abanico de comportamientos que la caracterizan. Por eso es muy complicado cuando estás sintiendo una emoción que puedan emergir de ti o sugerirte incluso conductas o comportamientos que tengan que ver con otra emoción. Esto es muy complicado, ¿sí? Permitidme que os ponga algunos ejemplos y lo vais a entender enseguida, cómo esas emociones nos movilizan o nos empujan en una determinada situación, ¿vale? O en una determinada dirección. Por ejemplo, cuando estamos sintiendo miedo, ¿hacia dónde nos empuja esta emoción? Bueno, pues claramente cuando sentimos miedo nos empuja hacia la huida, a apartarnos de ese elemento que nos está generando este miedo, o incluso a la protección, ¿vale? A quedarnos quietos, a no arriesgarnos, a no dar el paso, a no movernos. El miedo nos mueve en esa dirección, ¿no? En una dirección de separación o de dejarnos totalmente quietos y bloqueados para protegernos. Pero, por ejemplo, ¿qué abanico de posibilidades nos ofrece la ira? Bueno, clarísimamente también está cargada con mucha energía, pero en este caso nos empuja acercándonos al estímulo, nos empuja hacia el ataque, hacia la oposición, ¿vale? A mostrar que claramente estamos en desacuerdo con algo, pero no huimos, nos enfrentamos a ello. Lo que hace es empujarnos, nos ofrece respuestas que nos acercan a ese estímulo y nos van a hacer combatirlo. Pero, ¿y si sintiéramos una emoción diferente? Por ejemplo, no sé, el interés. Cuando sentimos interés por alguna cosa, lo que nos empuja esta emoción, o una de las posibilidades que nos propone, es que nos acerca más a la curiosidad, a la observación, a fijarnos bien en cada uno de los detalles, a pararnos durante un momentito y prestar atención a qué está ocurriendo, qué hay a mi alrededor, ¿vale? O sea, fíjate cómo el interés o sentir interés
interés te ofrece un abanico de posibilidades muy diferente al de la ira o al del miedo, ¿no? O por ejemplo, ¿qué pasa cuando sientes compasión? Cuando estás sintiendo compasión por alguien, ¿no? ¿A qué te empuja esto? ¿Qué comportamientos te sugiere esta emoción? Sin duda van a ser comportamientos de acercamiento a otras personas, de ayuda a otras personas, de cuidado de otras personas, porque podemos a través de la empatía sentir su dolor o sentir su necesidad y desde esa compasión nos acercamos porque queremos ayudarles, queremos estar con ellos, ¿no? Pero fíjate qué diferente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la vergüenza? ¿Cómo es el abanico de posibilidades que la vergüenza nos ofrece? Claramente, con la vergüenza lo que hacemos es tomar distancia, nos escondemos, queremos que nos trague la tierra, queremos que los demás no nos vean, ¿vale? Y lo que hacemos es movilizarnos en una dirección totalmente diferente. Queremos pasar desapercibidos, ¿sí? Y sin embargo, con la alegría, por ejemplo, a lo que nos empuja o los comportamientos que más nos empuja la alegría a sentir, pues es el compartir quizás el motivo de nuestra alegría con otras personas, hablar, explicarles qué es lo que nos ha ocurrido, cómo nos sentimos e incluso disfrutar mucho de esas conversaciones, ¿sí? Bueno, pues espero que este vídeo te haya ayudado mucho a comprender qué es una emoción, a comprender cuáles son sus componentes y a comprender cómo nos empuja a comportarnos de una determinada manera. Recuerda las 3 definiciones que te ofrecí al principio, que además te las fui proponiendo por orden de complicación, podríamos decirlo así. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero que te haya servido mucho este vídeo y bueno, pues nos vemos en los siguientes vídeos hablando de inteligencia emocional, de herramientas emocionales y, como no, de emociones.